Pero si usted dice en la permisiva, es por ello que se están pasando adversidades en la vida. Entonces miremos nosotros ahora la voluntad de Dios en el libro de Primera de Samuel, cuando Israel le pide un rey y Dios dice, está bien, les voy a dar un rey. Y se le ocurre que a un papá se le pierda un asno, se le ocurre mandar a su hijo a buscarlo, y Dios en su plan dice, bueno, voy a escoger a alguien por obediente como rey. Hasta ahí todo funcionaba. Y escogió a Saúl. En el capítulo 8 de Primera de Samuel. Escoge a Saúl como rey. Amén. Y luego de allí, del capítulo 8 en adelante, hasta el capítulo 14, 15, y lo que leemos en Samuel, estamos encontrando, miren qué cosa más hermosa. A Saúl lo ungieron por rey. Y dice que a medida Saúl iba siendo ungido y mediante Saúl llevaba gracia de Dios, el Espíritu lo visitó 3 veces. Era para que Saúl marcara la diferencia como rey. Mire, si usted va conmigo a la escritura, usted en el capítulo 9 encuentra la historia, pero en el capítulo 10 dice, entonces, ahí vemos por primera vez cuando una compañía de profetas desciende del lugar alto y delante de ellos con salterio. Ellos iban cantando a Dios con pandero, flauta y arpa, y ellos iban profetizando, dice la escritura en el libro de Primera de Samuel capítulo 10. Entonces, ahí encontramos la primera vez. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Mire qué precioso, porque el hombre natural queda en lo natural, pero después de lo natural viene lo divino, porque se está dejando formar por el proceso. Amén. Dice, y serás mudado en otro hombre. Mire usted cómo la culebra se muda, ¿sí? Mire usted cómo el águila se muda, cómo el águila se quita todo su plumaje. Es necesario que el ser humano también se despoje del pecado, de la iniquidad, de la rebeldía, de la soberbia, de las obras de la carne, todo aquello que contamina y te separa de entre Dios y tu relación con Dios. Por eso es que Dios le está diciendo allí, por medio de la compañía de profetas, le está diciendo a Saúl, y serás mudado. ¿Cuántos han sido mudados? ¿Cuántos se están dejando mudar? ¿Y cuántos todavía no quieren salir de esa condición deplorable, miserable en que están viviendo? Porque si te gusta el pecado es una vida miserable. Porque si te dejas arrastrar por esa corriente del mundo es una vida miserable. Entonces usted y yo nos tenemos que dejar mudar en el Espíritu día con día. Y miramos la primera vez y la segunda vez, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Por segunda vez, cuando el ser humano está siendo formado por Dios, pero ya ha sido mudado de su naturaleza humana, puede hacer la voluntad de Dios. Pero de lo contrario, no se puede hacer la voluntad de Dios en lo divino, sino en lo carnal. Por eso es que encontramos en la Escritura que hay profetas en la carne, hay profetas almáticos y hay profetas espirituales. Amén. Amo a los profetas, pero lo genuino, no lo falso. Amén. Y miren con
encontramos ahora la tercera vez en el capítulo 11, cuando viene y dice la escritura 11:5, y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. A Saúl oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él ¿Cuántas veces ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida con poder? Pero un poder de Dios, un poder natural. Porque hoy en día hay muchos charlatanes que dicen que tienen el poder de Dios, hermanos, y son más blasfemadores, son más maldicientes que otra cosa. El que tiene el poder de Dios, el que es mudado, el que se está dejando formar, no maldice. Y para aquellos que saben con lujo y detalle, lo voy a decir: no roban ovejas. Ni andan invitando a nadie, vamos para acá. Yo últimamente me he llevado una decepción tan grande, pero yo digo: Señor, bendito sea tu nombre, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Podemos confiar en Dios, sí, 100% y ciegamente. Podemos confiar en los hombres, sí, pero cuando está el Espíritu de Dios con ellos, pero cuando el Espíritu de Dios se aparta de ellos, ya no está Dios con ellos, y son hombres que entonces en vez de bendecir maldicen, en vez de añadir roban. Y algunos van a entender de lo que yo les estoy hablando. Qué decepción es cuando tú tienes un testimonio de alguien y ese testimonio por envidia lo tiras al suelo, o por beneficios personales. Por eso es que hoy en día, con más y justa razón, me he levantado en el Señor a predicar la palabra de verdad. Profeta no es aquel que solo porque dice Rambo salta a la baranda y Jesús te ama. Yo ya lo sé que Jesús me ama. Un profeta de Dios es el que no habla por el alma, ni por la carne, ni por lo que ha oído, ni por lo que ha mirado. Un profeta de Dios es el que habla con una revelación divina del cielo. Ese es el profeta de Dios. Amén. Y miramos que cuando el Espíritu de Dios está en esa persona, es con autoridad y es con poder. Amén. Entonces, tenemos ahora la voluntad permisiva de Saúl, ungido por una vez, ungido, visitado por la presencia de Dios por 3 veces consecutivas. Era para que este hombre hubiera sido mudado, cambiado y transformado, como cuando lo visitó la primera vez. Pero se dejó contaminar y le creyó más a lo que iban a decir los demás que a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo por el profeta Samuel que matara, que destruyera a los amalecitas, que no dejara a nadie, pero ni a algún animal, ni a nadie, y dejó a la reina viva y a su simiente. Cuando el profeta Samuel llegó, Samuel se molestó, y sepa usted que allí en el capítulo 10-15 dice que Samuel lloraba a Saúl. Dice que yo me imagino que cuando Samuel lloraba por Saúl era porque lo amaba. Amén. Y dice que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey por una desobediencia. Entonces miramos lo que le dice el profeta Samuel a Saúl, y le dice en el 15: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová? ¿Cuántos días tú puedes hacer de ayuno? 1, 5, 10, 20, 50, 40, 100. ¿Pero qué tú quieres hacer? ¿Sacrificio o obediencia? ¿Qué quieres hacer? El sacrificio
lleva a la persona a la religiosidad, lleva a la persona a no mudarse, el sacrificio. Pero la obediencia te lleva a oír la voz de tu amado para que tú puedas hacer la buena obra. Y en la buena obra está el proceso de formación. Entonces tú y yo caminaremos rectos, con nuestra cara en alto, con nuestro rostro al cielo, porque sabemos que Él está con nosotros y nosotros estamos con Él, y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Amén. Amén. Entonces le dice Samuel, Dios a Saúl por medio de Samuel: yo no te pedí sacrificio, Saúl. Yo no te pedí sacrificio, Saúl. Yo te pedí obediencia. Y en la formación que tú y yo estamos pasando, tenemos que ser obedientes a Dios, a su palabra. Y la obediencia es con Dios en tu casa. La obediencia es con Dios en tu trabajo. La obediencia es con Dios en la iglesia. La obediencia es con Dios con tu familia. La obediencia es con tus amistades. Pero tú no puedes decir que eres obediente a Dios si tú no amas a tu prójimo. Porque entonces, ¿dónde deja? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces dice allí, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura del carnero. Porque como pecado, oiga esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo he conocido gente obstinada. ¿Qué quiere decir obstinada? Están equivocados y ellos le dicen: ¿qué color es este? Azul. No, es morado. Hermano, pero usted no mira que es azul. Míralo, míralo, es blue, hasta en inglés. No, es negro. Le tira negro. Gente obstinada que le dicen: no lo haga. Y yo así lo voy a hacer porque así soy y así nací. Gente obstinada que dice: yo soy católico, apostólico y romano. Mis padres eran católicos, yo seguiré siendo católico y así moriré. Gente obstinada que se le dice: no lo hagas, y lo hacen. Me está regañando. Ya, con lo mismo y lo mismo. Ya va con lo mismo. Gente que no le gusta que se le diga cómo tiene que conducirse con su vida. Mire, si usted no quiere que Dios lo corrija, usted va a ir a dar al infierno. Ah, pero entonces me está maldiciendo. No, no, le amo, le bendigo, y mi anhelo es que nos miremos allá con el Señor cara a cara, que podamos gozarnos de la boda del Cordero. Pero la obstinación de tu corazón se tiene que ir. La obstinación de tu alma se tiene que salir. Amén. Y dice: no, y le dice: vamos a la iglesia, te invito. No, hoy no, mañana. Vamos a la iglesia. Vamos a sentir la presencia de Dios. Ay, no, yo ni la siento. ¿Sabe por qué tú no sientes la presencia de Dios? Porque hay todavía rebelión, obstinación allí escondido en tu corazón. ¿Sí? ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que la adivinación
es pecado a los ojos de Dios. Que la obstinación es pecado a los ojos de Dios. Y la murmuración es peor que la adivinación. Y dice que ningún adivino entrará al reino de los cielos. Entonces ningún murmurador podrá entrar al reino de los cielos. Y si aquí el ser humano murmura, esa persona no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Que no venga ese pecado de obstinación. Cambia, hermano, por favor, cambia. No, así estoy bien. Estoy muy joven. Vamos a la iglesia. No, todavía no. Acepta a Cristo. No, tengo mucho que vivir. Obstinados en sus pecados. Obstinados en la rebeldía. La obstinación a Dios no le agrada. Y dice, mire, como ídolos e idolatría. 1 Samuel 15:23. Como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire otra vez cuando encontramos Oseas en el profeta Oseas en el capítulo 4 versículo 6, literal B. Dice, por cuanto me desechaste a mí, yo te echaré del sacerdocio. Y mire aquí como Dios le está diciendo al rey. Dice, Jehová, Él también te desechará para que ya no seas rey. Una mala decisión, un no dejarse formar por Dios, hay una consecuencia de una obra mala. Y cuando la persona tiene una obra mala, pongámoslo así, un hijo, un cristiano se deja usar por Dios, digamos como en el caso de Saúl, ungido de Jehová, lo ungieron, lo visitó la presencia de Dios 3 veces. Fue lleno, digamos, hoy del Espíritu Santo. Pero si se rebeló en contra de la palabra de Dios, si hay obstinación en su corazón, si hay iniquidad ahí adentro, si hay algún pecado oculto ahí guardado, le está desagradando a Dios. Y Dios lo va a cortar, lo va a quitar, lo va a descender de la posición en que está si no se arrepiente. Y usted mire la historia de Saúl en el capítulo 15, toda la historia usted la puede leer en su casa, y dice que Saúl se sintió tan mal cuando Samuel le dijo, Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí, oiga esto, temió, dice, al pueblo y no a Dios. ¿A quién tú le tienes miedo? ¿A lo que dicen los demás o a lo que dice Dios? Hay algunos que no vienen a la iglesia por temor a lo que dice su esposo, por temor a lo que dicen sus hijos, por temor a lo que vaya a decir su suegra. Hay algunos que no quieren buscar de Dios por temor a lo que dicen los vecinos. Entonces no se están dejando formar por Dios. Y el ser humano le tiene más miedo al hombre que a Dios. Y este es un pecado de rebeldía y de soberbia a los ojos de Dios. Por eso es que Juan nos dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Si no hay arrepentimiento, no hay cambios. Pero si hay arrepentimiento, si hay remordimiento, hoy cambió y mañana volvió a pecar. El remordimiento lleva, te remuerdes, te arrepientes y vuelves a pecar. Te remuerdes, te arrepientes y vuelves a pecar.
Pero si hay arrepentimiento, tú nunca vuelves a cometer el pecado que cometiste. Y cuando tú vienes a buscar presencia de Dios, tú vienes a buscar presencia de Dios, no a perder el tiempo. Cuando tú vienes a buscar de Dios, a ti nada te distrae, ni el celular, ni el llanto de un niño, ni el calor te distrae. Pero cuando tú no te quieres dejar formar por el proceso, el enemigo fácilmente roba la semilla, como algunos se las está robando ahorita. Así es, iglesia. Y dice que Saúl, por tenerle miedo al pueblo, cayó en pecado y le quitaron el reino. Y cuidado, iglesia, cuidado, porque cuando ya aquella persona no está caminando ni está perseverando como tiene que caminar y perseverar en las cosas de Dios, Dios escogió a otro. Dios busca reemplazos. ¿Tú quieres que se te quite lo que Dios te ha dado para que se lo dé a otro? Entonces, ¿por qué no te afirmas en las cosas de Dios? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no, como dice la Escritura, corre por tu salvación? Yo le digo, iglesia, esta es la antesala. Si aquí nosotros no adoramos, ¿cómo vamos a adorar en el cielo? Si aquí usted se aburre en la iglesia 2 horas, ¿cómo va a poder usted estar bien en el cielo si allá va a ser todo gloria, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si usted aquí no quiere venir a la iglesia, ¿cómo pretende irse para el cielo? Si usted aquí no quiere ayunar, ¿cómo pretende tener un encuentro con Dios? ¿Cómo? O sea, estamos jugando a la iglesia fría o tibia. Se está jugando a la mediocridad. ¿Qué clase de cristiano tú quieres ser? ¿Un vencedor? ¿O un derrotado? Dios, cuando ve que ya alguien no quiere servirle, Dios levanta a otro. Dios, cuando ve que alguien está en desobediencia, Dios pone a otro. Yo no quisiera que Dios te quitara de la posición en la que te tiene. Como pastora, el anhelo es que usted fuera subiendo, 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 escalando y llegando a la meta del supremo llamamiento. Pero para poder llegar a la meta del supremo llamamiento, tú necesitas dejarte formar por Dios. Necesitamos dejarnos formar por Dios. Entonces, a Samuel lo estaban destituyendo porque ya estaba viejo. Algún día yo voy a estar ya vieja, con mucha edad, 80, 100 años. Y va a venir Emanuel o va a venir Zaira y van a decir, ya la pastora ya no puede predicarnos, ya necesito un bordón. Pongamos a otro. ¿Qué hijo se levantaría para predicar las buenas nuevas de salvación? ¿Quisieras tú tomar esa posición? No me mire así. Usted lo único que puede contestar es un amén o
o quedarse mirándome como se me ha quedado mirando. Amén. Nadie es eterno, iglesia. Nadie es eterno. Y una de las cosas que está fuerte en mi corazón es que Dios está permitiendo que discipule y capacite a otros, con el objetivo de que el reino de Dios se establezca y se expanda. Pero tenemos que ser como Pablo hizo Timoteos. No tenemos que cortar la historia de la iglesia solo por el que no quiere. Y Saúl le desobedeció a Dios y Dios dijo: voy a poner a otro. Y dice la escritura allí en Samuel que Dios se le plació levantar a otro y ungirlo como rey. Y dice que Dios le dijo a Samuel: Samuel, vete a Belén, allá hay un hombre, Isaí, que tiene hijos, y uno de ellos tú lo vas a ungir. Y dice la escritura que para cuando ungían a alguien era para una posición política, cuando ungían a alguien era para ser rey o para ser sacerdote. Y cuando lo ungían, dice la escritura, el profeta tenía que tomar, el sacerdote tenía que tomar un carnero, el cuerno de un carnero, llenarlo todo de aceite y llevarlo a donde Dios lo había enviado para ungirlo. El ungimiento no es solo por ungir y tomar aceite. El aceite no lo puede andar Vicente y Raimundo y todo el mundo. El aceite es presentativo de la unción y lo tiene que andar y tener personas que están consagrando su vida. Pero si el aceite lo anda como que lo tiene que andar y para todo tiene que ponérselo, porque para todo tiene que darlo, usted está agarrando el aceite como un amuleto, como adivinación. Alguien me dijo: ¿no se va a poner aceite? Y me dio risa. Porque el aceite tiene su momento y su tiempo cuando Dios así lo decide. Amén. Si yo agarro el aceite todos los días, entonces estoy creyéndole más al aceite que a la unción de Dios. Así es, amén. ¿Cómo tú usas el aceite? ¿Como de la cocina? ¿O lo usas como un amuleto? Y dice que el profeta Samuel agarró aceite, lo echó en el carnero, en el cuerno, lo echó, lo llevó, me imagino que lo tapó. Imagínense, estoy por hacer una locura espiritual un día de estos, llenar todo esto de aceite y ungir. Ahora no, unas 2 gotitas en la mano y en la cabeza y para allá para afuera. Y ya ve el hermanito contento. ¿Sí? Y dice que antes, venga hermano Salvador, lo voy a poner como ejemplo. Dice que antes el sacerdote, dice la historia, la Biblia, los manuscritos que están en el Talmud, en la Torá, en las crónicas, dice que los judíos, para hacer el aceite, hoy inventan hasta de fragancias y de aromas. Y hoy más que nunca tenemos que tener cuidado, porque cuando escudriñaba la escritura, dice que el aceite era hecho por los sacerdotes. Y dice que tenía químicos, ingredientes especiales. Y si de repente llegaba un hermano y decía: yo voy a agarrar del aceite que el sacerdote tiene y voy a ver qué tiene y me lo voy a, porque huele rico, me lo voy a llevar. Y dice que cuando le robaban la química del aceite, dice que esa persona
Cuando se lo llevaba, estaba para que lo mataran si lo sorprendían robando aceite. Por eso, no dejes que nadie te robe tu unción. No dejes que nadie te robe tu aceite. Te roban la unción y el aceite del gozo tan rapidito. Se te ve el gozo tan rápido, se te va la alegría, se te va la paz tan rápido, te lo están robando. Y tú tienes que asesinar a quien te lo está robando. Entonces voy a matar a mi esposo, pastora, porque usted ya me dijo. No se siente, hermano. ¿Sabe quién es el asesino? Satanás. Porque ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. A ese tú tienes que derribarlo, a ese tú tienes que destruirlo, a ese tienes que declararle la palabra. Amén. Entonces los sacerdotes el aceite lo tenían en un lugar especial. Por eso es que yo muchas veces cuando veo a los niños ahí cerquita de lo que tengo ahí, porque para mí eso es algo simbólico y profético. Cuando veo que los niños andan por ahí, yo les digo, no touch, no toquen, vaya usted para allá. Y los quito. Y algunos pueden decir, ay, pero qué delicada. No, es que con las cosas de Dios no se juega. En la casa de Dios no se juega. En su casa usted puede jugar y permitir todo lo que quiera, pero en la casa de Dios usted respeta. En la casa de Dios usted se consagra. Amén. ¿Cómo en la iglesia católica no hacíamos tanto desorden? ¿Cómo en la iglesia católica el chicle masticabas? ¿Cómo en la iglesia católica no te dormías? ¿Cómo en la iglesia católica no ibas al baño? En la iglesia católica, pero ni las botellitas de agua andabas. Y si la andabas metida en tu cartera. Y acá hasta se atreven hasta a traer hasta sodas para querer tomar. Esa es una falta de respeto delante de Dios. Sí, amén. Es que mucha sed. Entonces tú no te estás confortando en el agua de la palabra del Señor. Entonces tú no estás agradado con el Señor. Mire, cuando íbamos a la iglesia católica, tomamos agua hasta allá. Y nos aguantábamos de ir al baño hasta que salíamos. Y nos comportamos tan puritanos, ¿ves? Que no quebrábamos un plato en la iglesia. Pero cuando salíamos de la puerta de la iglesia, quebrábamos la vajilla entera. Porque éramos religiosos, apariencia, hipócritas. Y ahora dentro de la iglesia, dentro de la luz y de la verdad, ahora quebramos dentro de la iglesia toda la vajilla. Qué contradictorio, ¿no? Es risa. Es mejor que le dé risa, pero que te arrepientas. ¿Ah? Amén. Y dice que el sacerdote agarraba la esencia para hacer el aceite que el sacerdote hacía. Dice que lo hacían con extracto de aceite de oliva. Dice que lo hacían con canela aromática, que lo hacían con mirra y lo hacían con mitra. Yo tengo que conocer la mitra porque no la conozco todavía. Tengo que ir a ver cómo la consigo y la conozco. Pero miren, toda esa mezcla sacaban un aceite exquisito. Y dice que ese aceite, el sacerdote, lo que hacía que lo echaba en el cuerno de carnero, lo echaba, todo lo llenaba. Y dice que cuando iban a consagrar a alguien, el que iba a consagrarse se quedaba así parado. Hay algunos que dicen, hermano, vamos a orar por usted, y están con la bolsa en el pantalón y viendo qué dólar van a dar o qué moneda van a dar. No están pensando en la gloria de Dios. Están preocupados quién le va a imponer la mano, si se va a caer o no se va a caer. Tú no estás en la presencia de Dios. Y tú quieres que Dios te bendiga. Y tú quieres que Dios te unja.
y tu corazón no lo tienes humilde delante de Dios. Y ese fue el problema de Saúl. Saúl se volvió orgulloso, altanero y soberbio y falto de respeto al profeta. Y esos indicios muchas veces hay dentro de la iglesia. Que hay ovejas que se vuelven soberbios, quieren ser mejor que los pastores, quieren ser mejor que los líderes, le faltan el respeto, no tienen humildad. ¿Sí? La soberbia es algo, es un pecado que está escondido y solo el ojo clínico y espiritual de Dios lo mira. Y solo el Espíritu de Dios lo puede condenar. Pero a la prostituta bien se le condena, al drogadicto bien se le condena, al asesino se le condena porque se le mira el pecado. Pero la rebeldía también se puede ver, la soberbia también se puede ver, la hipocresía también se puede ver, y todos esos son demonios. Amén. Entonces dice que cuando el profeta, el sacerdote, decidía ungir a alguien, dice que el que tenía humildad de corazón doblaba sus rodillas. Yo le hubiera hecho la pregunta a usted, ¿a dónde tenía la humildad? Antes de haberlo puesto así. Amén. Porque hay unos dicen que la humildad la llevan aquí, otros dicen que la llevan en la ropa. Y la humildad de corazón, por eso dice la Biblia, si mi pueblo se humillare sobre el cual su nombre, mi nombre, dice Dios, es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Amén. Y dice que cuando aquel hombre sabía el designio de Dios, cuando sabía el designio de Dios que iba a ser ungido, dice que se arrodillaba. Y entonces venía el sacerdote y derramaba todo el aceite. Y ahora alguien un día me dijo, no me ponga, no, me hizo así. No, me va a deshacer el peinado. Y yo, entonces ahora uno tiene que andar viendo si es varón, si anda gel, ¿verdad? No hay que tocarle tanto las puntitas. Y si es mujer hay que ponerle un dedito. Entonces nos estamos saliendo de los pasajes bíblicos donde dice que el cuerno de carnero es llenado y derramado sobre la cabeza. Puede tomar su asiento, hermano, gracias. Fíjese usted. Entonces estamos sacando, alguien me dijo a mí, ¿sabe qué? A mí me hicieron chiste porque dicen que el chofar, el cuerno de ese animal, me dijo, solamente es para en el Antiguo Testamento. Y le dije, sí, en el Antiguo Testamento lo usaban mucho, en el Nuevo casi poco, pero el día de hoy Israel usa el chofar y la iglesia tiene chofar. Amén. Amén. Y no es que seamos judíos, ni que venga de descendencia de judío, no por sangre, sino por uno que me libertó. Amén. Por el que te hizo libre. Amén. Entonces mire la escritura. Dios desechó a Saúl y había escogido a otro. Pregunta, ¿cómo tú crees que estás delante de Dios?